Shalom. Vamos a continuar con esta porción Sav, el comando, ¿verdad?, que nos da el Eterno, y es en la temática esta de las ofrendas, ¿verdad? Bueno, como ahorita ya explicamos un poco en la primera parte, ya nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer con este nuevo nivel de conciencia, ¿no? Poner atención en cómo estamos, qué pensamos, qué sentimos, cómo estamos emocionalmente y cómo está alrededor de nosotros, las emociones alrededor de nosotros, para entonces las acciones que hagamos las hagamos correctamente. Como ya les decía, no es solamente hacer el mandamiento, hacer la instrucción, por hacerla. Hay que tomar en cuenta el asunto de cómo la hacemos. ¿Qué estamos pensando al hacerla? ¿Cuál es nuestra intención final? ¿Cuál es nuestra emoción? Y pues este asunto de las ofrendas, ¿no?, que ya de por sí, en términos físicos, como está explicado, ¿no?, en una parábola de llevar un animal al templo para que haya un holocausto, una ofrenda y un corbán que ofreces al Eterno, se lo das al sacerdote para que se ofrezca y él lo haga con la intención correcta de la conexión, ¿no? Y pues puede ser para alguna corrección, ¿no?, y tú estás en ese sentido, ¿no? Pero pues si ya ponemos el resumen de la actividad, ¿no?, lo cual tendríamos que estar haciendo nosotros, ¿no?, es, ok, muy bien, vamos a hacer un mandamiento, tengo que tener esta misma actitud de si llevara yo a presentar una ofrenda al templo. Ya no importa la causa de la ofrenda, de la que sea, presentar una ofrenda al templo, ya sea que quiera yo alabar a Dios, elevar algo al Eterno, darle, corregir algo que tengo que corregir, ¿no? Primero, pues tendríamos que tener ya este asunto de dar, ¿no? Ok, tengo que llevar un animal y darlo al sacerdote para que se queme, por decirlo así. Pero pues ya en primera instancia tendría que estar lidiando con este pensamiento de dar. Y por supuesto con el pensamiento resultante, ¿no?, que sería la emoción. Acuérdense que ya les dije que las emociones parten de los pensamientos, ¿no? Quiere decir que lo tengo que dar con generosidad, con gozo, con ganas de conectarme con el Eterno, ¿no? Entonces quiere decir que la acción de dar, que tiene que estar implícita en esta acción de dar una ofrenda. Pero pues quiere decir que a la hora de yo hacer un mandamiento, tengo que tener exactamente esa misma emoción de dar, con gozo, con ganas de conectarme con el Eterno, con elevar algo, dar, ¿no?, de generosidad, bondad, toda esa serie de emociones del lado positivo, ¿no? Y entonces habría que estar en ese mismo sentido
de pensamiento para que esas emociones se generen, ¿no? Que obviamente si hay un mandamiento, pues no digo, ay, hay que hacer este mandamiento y hay que ir a la iglesia, modernamente, claro, porque no hay templo, pero bueno, no voy a ir en el camino refunfuñando porque tengo que ir a la iglesia y ya voy a ir molesto, ya voy con una actitud negativa, incorrecta, ¿no? Y entonces, pues no estoy haciendo el mandamiento correcto, ¿no? Entonces, pues por eso hay que analizar qué está pidiendo la Torá, ¿no? Tendríamos que ir primero con el ánimo de dar. Y además lleva una intención de corregir. Puede ser algo que hice mal, que me equivoqué en algo y entonces pues tengo que corregirlo y por eso estoy llevando un corbán, ¿no? Pero entonces si estamos hablando de una corrección, pues tendríamos que ir con esa misma actitud, ¿no? Una actitud humilde, una actitud en donde ya acepté que me equivoqué. Que caray, ya me la pusieron difícil, ¿verdad? Porque ese pequeño asuntito para el ego, ¿no? El aceptar que hice algo mal, ¿no? El que alguien me diga, oye, esto estuvo mal, y no empiece yo a inventar excusas y a justificarme de por qué actué así. No es que estuvo mal, es que así eran las circunstancias, es que así era el modo, es que dijo Dios, que es que el Zohar, y es que así dijeron por ahí y por allá. No. Habría que tener el corazón humilde y decir, pues sí, estuvo mal lo que hice y tengo que corregirlo. Y pues no solo tengo que corregirlo, sino tengo que dar de mí. Y esa es la actitud que se necesita justamente para corregir, ¿no? El que yo acepte que estoy mal y el que yo diga, ok, estuvo mal y voy a poner al fuego todas esas emociones negativas, ¿no? Todos estos pensamientos negativos, lo que yo pensé, lo que yo dije, el por qué hice mal, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que puse de voy a dar dinero a alguien de ayuda, pero pues estoy pensando incorrecto, ¿no? Estaba yo pensando mal, no, pues se lo va a gastar en drogas, se lo va a gastar en bebida, en licor, se va a emborrachar, ¿no? Estoy pensando así, ¿no? Ahí voy en el camino a darle algo de ayuda, pero estoy pensando, lo va a usar mal, se va a comprar mucho licor, va a beber mucho licor, le voy a dar el dinero y va a amanecer mañana en la calle tirado todo borracho. Claro, pues cuando llego a dárselo, pues ya no se lo estoy dando con amor, ¿no? Se lo estoy dando con una cara de, hijos, que te vas a gastar el dinero, qué vergüenza contigo, toma esto, di que te fue bien y te voy a dar 10 pesos nada más. Pues claro, ya lo hice incorrectamente, ¿no? No tengo ese modo correcto de hacer el mandamiento correctamente, ¿no? No me puedo ir quejando el ir haciendo un mandamiento, puedo ir preocupado, puedo ir en una actitud negativa, y esos son los problemas con hacer el mandamiento mal. Que libros como el Zohar dicen, al hacerlo mal, con el pensamiento, con la emoción incorrecta, es justamente como si hicieras idolatría. Abodá zará, ¿no? Presentaste eso a otros dioses. Lo hiciste mal, pésimo. Y pues
habría que entonces cambiar eso, ¿no? Habría que aceptar que estoy mal, aceptar, poner en el fuego esa parte de mi ego, de orgullo, ¿no? De poner en orden esa parte y decir, ¿sabes qué? Sí estuvo mal y lo quiero corregir porque quiero conectarme al Eterno, ¿no? Y entonces todo eso que está explicando, cómo ir a presentar y toda la operación que se está haciendo, estás hablando de una corrección de pensamientos y por ende de emociones, porque pues al corregir los pensamientos ya las emociones resultantes cambian, ¿no? Ya no voy pensando mal, ya no voy enojándome gratis, ¿verdad? Porque obviamente pues empiezo a pensar mal y ya hasta estoy haciendo coraje, ya me enojé y no sé qué. Claro, pues cuando llego a hacer el mandamiento pues llego con una actitud completamente incorrecta. Y habría que poner esas emociones y por lo tanto esos pensamientos en orden primero. Y pues entonces, nada más por la explicación de cómo se tiene que estar para dar, para corregir, ¿no? Y ahora que están explicando cómo, qué es de mí mismo, ¿verdad? El sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes, soy yo mismo, ¿no? Es esa parte interna de mí, cómo tiene que estar, qué pureza deben de tener, qué cuidados deben de tener, qué vestimenta, cómo se tienen que cuidar, qué solemnidad del asunto, ¿no? Así debería de estar yo mismo, ¿no? En ese modo de corregir, en ese modo de elevar, de tener una buena relación con el Eterno, ¿no? Y de cuidar todos los detalles, ¿no? Y detalles como dice ahí, ¿no? Oye, dice ahí en la explicación, fíjate que el altar, el fuego, tiene que estar prendido siempre. Entonces, a ver cómo le haces y lo que necesites hacer para que el fuego del altar siempre esté prendido. Y entonces está hablando, obviamente, de nuestra disposición de corregir, nuestra disposición de dar esta ofrenda. Siempre tendríamos que estar en el modo de poder dar una ofrenda correcta. Y entonces quiere decir que tenemos que corregir todas esas malas actitudes, malos pensamientos, esos enojos, iras, berrinches, venganzas, odios. Todo lo tendríamos que corregir porque pues quiere decir que siempre deberíamos estar listos para hacer una corrección, para hacer una elevación, para aceptar que estuvo mal, para quemar esa parte de nosotros que está mal. Entonces, por supuesto, está hablando de correcciones con una nueva conciencia, con una nueva elevación, no estar pendiente de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y eso es justamente lo que estamos construyendo, estar pendiente de nuestros pensamientos y emociones. Y como la conexión con el Eterno se hace a través del prójimo, de las otras almas, pues habría que estar pendiente de las emociones de las otras almas. Si quiero hacer una conexión, pues necesito ser empático con la emoción que tiene y hacer una corrección correcta, una conexión correcta. Y esas son las correcciones que nos está pidiendo esta porción. Todo este cambio de actitud de nosotros mismos. Nada más en esta porción, que es fuerte,
Podríamos pensar que pues solo esta corrección nos va a llevar mucho, pero pues nos está diciendo, hazla. Eso es lo que se necesita hacer. Ok, ya construiste el tabernáculo, para operarlo necesitas hacer esto. Poner en orden tus pensamientos, tus emociones, ¿no? Esta porción es interesante, ¿no? Porque pues hay este concepto del balance, ¿no? De que balances, tengas un balance del lado izquierdo y del lado derecho, de la bondad y de la disciplina, de la restricción y de este amor, que lo tengas en orden, balanceado, en el centro. Y hay toda una serie de teorías de la columna central y de mantener este balance, ¿no? Y justamente esta porción, en esta porción es importante porque en esta porción allá los fanáticos de contar cosas, ¿verdad? Por ahí hay rabís que se pusieron a contar, ¿no? Y de toda la Torá se pusieron a contar todos los versículos que hay, ¿no? Y sacaron el cálculo y lo dividieron entre dos y dijeron, vamos a buscar el centro de la Torá, justo donde hay el mismo número de versículos antes y el número de versículos por leer después. Justamente esta porción del Levítico es donde se encuentra la mitad de la Torá, ¿no? Hay una palabra bo, que es exactamente la mitad de la Torá. Ahí quiere decir que hay el mismo número de versículos antes y el mismo número de versículos después. Es el centro. Y entonces quiere decir que la información que se está dando en esta porción es justamente lo que se necesita para centrarse. Estamos en el centro de la Torá, ¿no? Estamos a la mitad de la Torá. Es rápido esto de la lectura de la Torá, ¿verdad? Ya estamos en la mitad. Pero pues así es. Quiere decir que aquí es el secreto de cómo ponerse en orden y hacer bien los mandamientos. Unir la mente y el corazón y hacer la acción correcta. Que ya habíamos dicho muchas veces que las acciones tienen que ir con mente y corazón, pero pues habría que tomar en cuenta toda esta sección, toda esta parte. El Zohar es muy extenso sobre Avodah Zará, toda la idolatría, ¿no? Por hacer mal las cosas, por hacer mal los mandamientos, por justo la porción que se llama comando, ¿no? Los comandos, las órdenes que nos da el Eterno, hacerlas incorrectas, con malos pensamientos, con mala intención, con mal corazón, la emoción incorrecta, y que corresponde a hacer idolatría. Y según nosotros, sí, ya hicimos el mandamiento, ¿no? Pero pues estamos pensando eso, ¿no? Ya lo hice nada más por hacerlo y le puse palomita. Pero la emoción incorrecta, nomás lo hiciste por ponerle palomita, no por todo el significado de la acción que estabas haciendo. Y entonces pues esta parte que muchas veces literalmente al leer estas secciones de los famosos sacrificios, ¿no? De todas las ofrendas que dicen, no, pues no hay templo, esto no se hace hoy en día. No, sí se hace hoy en día. Necesitas hacer todas estas correcciones, todas estas acciones de dar, de aceptar tus errores, de entregar una parte de ti al Eterno, a quemarlo, a corregir, a que estaba mal, a aceptar que estoy mal y arrepentirme
y regresar, ¿no? Hacer teshuva, regresar al camino del Eterno. Están hablando de una de las acciones más fuertes de corrección que hay para el ego, para nuestra alma. Pero el llegar a estos nuevos niveles de conciencia, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Hay por ahí muchos escritos, ¿no?, que están hablando de esta misma sección y empiezan a hacer comparaciones o comentarios sobre la época mesiánica, cuando llegue el Mesías, ¿no? Que el Mesías pues es este nivel de conciencia corregido, ¿no? Y entonces pues obviamente se trata de un nivel de conciencia en el que se dice, bueno, cuando venga el Mesías, cuando ya estemos en la era mesiánica, pues ya muchas de las correcciones no se van a hacer, no va a haber necesidad de tantos sacrificios, ¿no? Pues claro, porque ya llegaste a un nivel de conciencia y de corrección necesaria y entonces ya no vas a necesitar tanta cosa. Pero pues quiere decir que hay que trabajar para llegar a ese nivel de conciencia. Y obviamente por ahí hay textos en donde dice que ciertos ciertos sacrificios, ciertas ofrendas van a estar vigentes. Siempre hay cosas que corregir. Siempre podemos mejorar. Siempre podemos evitar cometer errores. Y entonces pues es parte del trabajo que hacemos en este mundo, estar corrigiendo a diario, siempre, estar preparados con el altar prendido, el fuego listo para quemar lo que está mal, para aceptar que cometimos un error, que es necesario tomar el camino correcto, que es necesario hacer una ofrenda. Realmente darle la gloria al Eterno, las gracias por todo lo que nos da, con un corazón, con mucho amor. Y nos da todo para poder hacer lo mismo nosotros. Para poder compartir, para darle a los demás, para que realmente lleguemos a una corrección. Y estamos en ese sentido y estamos corrigiendo. Yo sé que pues a veces nos falta mucho, apenas estamos ahí terminando de poner las últimas tablitas del tabernáculo, ¿verdad? Pero pues lo que ya hayamos puesto, lo que ya hayamos construido, hay que empezarlo a usar, hay que santificarlo, hay que ungirlo y hay que empezar a corregir nuestra mente y nuestro corazón. Obviamente va a costar trabajo, ¿no? El estar en este sentido, ¿no? Ofreciendo estos corbanes, ¿no? Este corbanot que ponemos para el Creador, para que nos limpien, ¿no? Y entonces pues ya estamos entendiendo que también está ligado muy fuertemente estos asuntos de la comida, de qué comemos, de cuidarnos con la comida, de no contaminarnos, de no estar mal, porque pues al estar mal espiritualmente ya lo que estamos ofreciendo ya no es correcto. Ya el hacer las cosas de mala gana,
de malas, no pensando en la conexión con el Eterno para salir del paso, pues está mal. No estamos haciendo los mandamientos correctamente. Y pues conste que no solo se trata de hacer los mandamientos. Ahí están las instrucciones que hay que hacer. Pero hay que hacerlas bien. Si no está bien hecha, va a resultar negativo. Voy a ir para abajo en lugar de para arriba. Sale contraproducente hacerlo mal. Así es que, pues, sería una llamada para ponernos en orden, para llegar a este balance. Ahora que nos están poniendo cómo se opera, ¿no?, nuestro nuevo nivel de conciencia, no solo creernos que, ya entendemos cómo funciona este mundo, ya entendemos cómo funcionan los secretos del cielo, ya los vemos, pero entonces hay que operarlos correctamente. Obviamente, pues ya con esto entenderíamos muchas cosas de que se dicen, ok, no sé, hay muchas oraciones, el Anabejoa, los nombres de Dios, ok, muchas operaciones que puedes hacer, pero pues de todos esos te están diciendo, si no se hace con el corazón correcto, no funciona. Si no se hace en el modo de conectarme con el prójimo para beneficiar al prójimo, para quitar el ego del camino, no funcionan. Si lo estoy haciendo pensando en mí, lo que voy a ganar, no voy a llegar al cielo, que quiero el oro y la plata y que yo soy hijo de Dios y que debe de darme esto y lo otro y que estoy pensando en todo eso, no va a funcionar nada de eso. Tengo que poner en orden mi ego, quitarlo del camino, traer este sentido de humildad, ¿no? Y claro, son los atributos de los que se habla del nivel de Mashiach, ¿no? Son los atributos del Eterno. Todos estos atributos del lado positivo, emociones positivas, que se generan a través de pensamientos positivos y generan correctamente las acciones positivas. Y entonces pues tenemos que trabajar en este punto, ¿no?, de estar trabajando correctamente. Controlar nuestros pensamientos, porque de nuestros pensamientos salen las emociones. Si ya estamos viendo que traemos una emoción incorrecta, nos tenemos que ir al pensamiento que generó esa emoción. ¿Qué estábamos pensando? ¿Por qué estábamos pensando eso? Y en este mundo eso requiere trabajo. Porque es muy común en este mundo que los pensamientos estén dispersos, hay muchas distracciones, no nos enfocamos correctamente, estamos pensando en muchas cosas. Claro, a la hora que nos dicen hay que hacer un mandamiento con la intención, el pensamiento correcto, la emoción correcta. No, pues ¿cuándo vamos a tener la emoción correcta si lo que estamos pensando es que estamos preocupados por el trabajo, porque necesito entregar esto, porque no he hecho esta otra cosa, porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque X, Y, Z? No estoy centrado en lo que tengo que hacer, en el pensamiento correcto, estar centrado en unirme con el Eterno
generando la intención correcta para que al final se genere la emoción correcta, ¿no? Y claro, mis emociones andan por otro lado, ¿no? Al estar preocupado, al estar distraído, estoy estresado, ¿no? Esa es mi forma de la emoción, ¿no? Ya el lado emocional normalmente tiene reflejos del lado físico, ¿no? Es muy conocido que el sistema digestivo, y por eso hablan mucho de la comida, ¿no? El sistema digestivo está conectado al sistema del cerebro y de las emociones. Entonces, si estoy afectado emocionalmente, seguro ya me afectó el sistema digestivo, ¿no? No estoy digiriendo bien, estoy inflamado, estoy hinchado, el sistema digestivo es el que más se afecta por las emociones, ¿no? Tienes una emoción incorrecta, ya el sistema digestivo, porque está conectado directamente en el cuerpo, ya se afectó. Y entonces es muy común que de lo que hablan es de las intenciones y del lado emocional, y van a hablar de la comida, de qué comer o qué cuidarte de comer algo o de no se te ocurra comer esto, ¿no? Porque todo el lado digestivo está conectado al lado emocional. Así funcionamos. Y claro, pues estás preocupado por algo, no estás bien emocionalmente, claro, ya se te quitó el hambre o te dio demasiada hambre, ¿no? Y estás comiendo 1000 cosas, nada más por ansiedad, ¿no? La ansiedad da mucha hambre. Y ya entonces, pues obviamente te afecta del lado físico, ¿no? En este lado digestivo. Y entonces siempre vamos a encontrar la Torah muy pegado el lado de hacer las cosas y cuidarnos que estamos comiendo. Y aquí eso es lo que está pasando, ¿no? Inmediatamente nos están diciendo, oye, hay la grasa del animal, no se te ocurra comerla, hay la sangre, no se te ocurra comerla, fíjate qué clase de animal es, qué vas a comer, hablas de los animales kosher por ahí, empiezan a mencionar ese tipo de cosas, claro, porque pues tendrías que estar bien del lado digestivo para estar bien del lado emocional, ¿no? Obviamente están conectados. Si estás mal del lado digestivo, pues no vas a estar muy de buenas, ¿verdad? Está conectado el lado emocional. Y ese es parte del asunto, ¿no? Cómo estamos hoy en día, el estrés, que obviamente afecta a otras áreas, el lado emocional, ¿no? El dormir es importante, el poderte concentrar o enfocar en algo, ¿verdad? Y claro, estás todo afectado por el mundo, todo estresado, todo emocionalmente mal, y dices, ay, no, voy a ir a hacer meditación. Pues ¿cuánto te vas a poder enfocar en una meditación? Porque para una meditación tendrías que eliminar todo lo demás y solo enfocarte en la conexión con el Eterno. Pero pues no tendría que haber ninguna preocupación, ¿no? Tendrías que separar esos sentidos, ¿no? Me acordé que recientemente acabo de leer una reseña, no me acuerdo el título de la película, pero era una reseña de una película que tenían una temática de ese estilo, ¿no? Severance se llamaba la película, o se llama la película, es una película nueva. Severance en inglés es un corte, ¿no? Voy a cortar fuertemente, ¿no? De despegar algo, ¿no? Y hablaban de un experimento que estaban haciendo la sociedad, o la temática de la película era que
iban a un trabajo, ¿no? Y les hicieron una operación especial a los que iban ahí para que cuando estuvieran en el trabajo habían cortado todo lo que es las emociones y preocupaciones y todo que ocurría en la casa. Y entonces cuando estaban en el trabajo solo se enfocaban en el trabajo y porque les cortaban todo lo demás que pasaba en sus vidas, todos los problemas de la vida, familiares, de la casa, todo eso no existía, solo se enfocaban en el trabajo. Y cuando acababa el trabajo y salían de trabajar, pasaba lo mismo, se enfocaban en lo familiar, en lo personal, en su casa, y el trabajo quedaba olvidado. Y entonces cuando salían de trabajar jamás se acordaban del trabajo, solo se dedicaban a su familia, a sus hijos, a su casa. Y entonces pues se está hablando de esa temática. Y obviamente leí la reseña, no como terminaba la película, no la he visto, pero leí la reseña y esa es la temática, ¿no? De el experimento de dividir eso, enfocarte en una cosa, ¿no? Estaría muy bueno que nos enfocáramos así a la familia y a los hijos y a la casa, a las cosas buenas, sin acordarnos de las preocupaciones del trabajo. Y claro, cuando vamos a trabajar, nos dediquemos a trabajar. Y así, cuando querramos unirnos con el Eterno, nos olvidamos de todo lo demás, de los problemas de la vida, y nos dedicamos a unirnos con el Eterno. Debe estar interesante esa película, porque nada más con la reseña me pareció muy interesante el experimento que están haciendo ahí. Suena interesante hacer eso, pero pues es lo que tenemos que hacer nosotros, cortar todas estas preocupaciones, estas ideas, ¿no? Porque luego te encuentras con gente, ¿no? Y empieza a platicar, oye, ¿cómo les ha ido? No sé qué, y ves que están preocupados y empiezas a platicarle y descubres que su preocupación es que pusieron un post en Twitter y no les han dado like y están muy preocupados por el número de likes que van a tener o dislikes o que les van a poner que no, ¿verdad? Y esa es su preocupación y obviamente nada más imagínense que comparado con la temática de esta porción de ocuparnos en la conexión con el Eterno, en la relación con el Eterno, en poner atención en su instrucción y hacerla bien, con la intención correcta, con el corazón, con la emoción correcta, con el amor que deberíamos de expresar hacia los demás y hacia el Eterno. A lo mejor tendríamos que hacer el corte ese de quitarnos todas las preocupaciones, quitarnos las malas emociones, los enojos, la ira, el odio. Todo eso viene de malos pensamientos. Estamos dejándonos influenciar por malos pensamientos. No podemos arreglar los problemas de nuestra vida por eso, porque no nos podemos enfocar en el Eterno, en tener una buena relación con el Eterno, en buscar el amor y la generosidad, la misericordia, la bondad, el estar bien con el Eterno, el estar bien con los demás, el preocuparnos no por nosotros, sino que los demás estén bien, que nuestra relación con el Eterno sea buena. Pues esta porción, ya poniendo atención en todo lo que nos pide, en estos detalles de mantener
el fuego encendido, las velas de la menorá también, por lo menos una encendida, ponernos en orden cada mañana, sacar las cenizas, prepararnos a más ofrendas, a corregir, a estar bien, a aceptar de que cometemos errores y hay que corregirlos. Muy buena información para poder operar nuestro nivel de conciencia, podernos conectar al Eterno, entender estas instrucciones, mandamientos que a veces le llaman, que nos pone el Eterno como la forma correcta de conectarnos, como estas conexiones que tenemos que hacer con los demás, y así nos conectamos con el Eterno. Descubramos al Eterno, al Creador, porque de eso se trata la era mesiánica, que ya no haya más preocupaciones del mundo, que las cosas mundanas no nos afecten, que estemos en el sentido de dar amor, generosidad, de ayudar, de tener misericordia, de este lado de la bondad, de estar pensando siempre en los demás y en el Eterno, pues hay que volver a leer todo lo que dice de cómo poner en orden nuestras vestimentas, nuestras acciones, purificarnos y que lleguemos a ser así como en los tiempos mesiánicos, ¿no? Que realmente nos envuelva una paz, cero preocupaciones, cero envidias, cero codicias, cero corajes, odios, quitarnos todo lo malo. Realmente hay que empezar a prender nuestro altar, ponerle una flama fuerte para quemar todo lo malo, ofrecérselo al Eterno, porque ese es el camino correcto. Regresemos al camino del Eterno y abramos nuestro corazón para recibir estas instrucciones, para conectarnos con Él. Cada instrucción que nos da es una conexión con Él. Hagámosla bien, hagámosla correcto, ¿no? De eso se trata, convertirse en Sadik, ¿no? En Israel, en estar bien con el Eterno, el sentido de Yashar Él, ¿no? Tener esta rectitud y liberarnos de todo mal, de todo sufrimiento, que el amor sustituya el sufrimiento. Quitarnos todas estas angustias, estos miedos, estas distracciones y tener cuidado con la computadora, con Facebook, con Twitter, con el Internet, ¿no? Nomás nos distrae y nos hace preocuparnos por cosas banales y no ponemos atención en lo importante. Que nos ayude el Eterno a limpiarnos, a corregir, a
cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestros pensamientos, a darles otro sentido, a entender qué estamos haciendo en este mundo. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga gracia de todos nosotros. Que la presencia del Eterno esté con todos nosotros y logremos recibir su paz. Esa paz que tanto anhelamos, libre de sentimientos negativos, de emociones malas, de pensamientos malos. Recibamos la paz de nuestro Dios. Un abrazo a todos y pues no queda más que animarnos unos a los otros a corregir nuestras vidas, a corregir cómo hacemos los mandamientos con la emoción correcta y con el pensamiento correcto. Shalom.